Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va la economía del mundo a raíz de la caída abrupta de los precios internacionales del crudo? ¿Cómo va a impactar realmente este fenómeno las finanzas y en general la financiación de países como Colombia, que es lo que más nos interesa, y de otros de América Latina, Venezuela, Ecuador, para citar unos pocos casos? ¿Qué va a pasar en nuestro país con el proyecto de reforma tributaria que de una manera casi que inexplicable el gobierno se ha metido de cabezas con una tosudez poco vista para sacarla adelante, afectando la inversión extranjera y afectando la industria nacional y seguramente el empleo? De estos temas y de la economía de Colombia para el próximo año, a la luz de una serie de variables y de indicadores que han cambiado en el último mes significativamente, es de lo que vamos a conversar con dos invitados muy especiales y muy calificados ambos. El senador Iván Duque Márquez, del Centro Democrático del expresidente Uribe, abogado, pero economista con todos los pergaminos y títulos académicos, y el doctor Francisco José Lloreda, es ministro de Estado, es embajador, consejero presidencial, en fin, y que ahora, en los últimos meses, es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, ACP. Porque el sector energético, hidrocarburos, minería, es uno de los más afectados, pero también de los que más tributan impuestos, en regalías, etcétera, etcétera. Senador, bienvenido. Muchas gracias, doctor Darío. Es un placer estar con usted y compartir este espacio con toda su audiencia. Doctor Lloreda. Muchas gracias, Darío, por esta oportunidad. Muy bien, a ver, ¿se esperaba realmente que el petróleo cayera a estos niveles de 94, 95? Hubo una época en que estaba en más de $103 el barril WTI. ¿Cayera hasta 67, 68, 70? Pues yo creo que se veía que el panorama iba a cambiar por varias razones. Por un lado, en Estados Unidos se da una revolución en materia del sector de hidrocarburos. Estados Unidos, gracias al fracking, pasó de producir 5 millones de barriles a estar cercano a los 8 millones de barriles. Fuera de eso, China ya no está creciendo al 10%, está creciendo al 7%. Se ve una desaceleración muy grande y en algunos casos recesiones en Europa. Y las economías emergentes están creciendo a menor ritmo. Yo diría que la combinación de todos esos factores permitían prever que iba a haber correcciones en materia de precios, pero ciertamente lo que está ocurriendo ha tomado a muchas personas por sorpresa. Usted que reúne a todos los a sus asociados, los agremiados, porque es el gremio realmente que representa las multinacionales del petróleo, todo el sector productivo petrolero, Ecopetrol, Pacific, Vetra, en fin, todos los que hay, Canacol, ¿realmente estaban esperando que se unieran todos los astros negativos? Porque es que lo que usted ha mencionado como factores, todos le pegan, ¿no?, al sector energético. Darío, era previsible hasta cierto punto, pero también lo importante es entender que lo que hay detrás es una lucha de titanes. ¿En qué sentido? Geopolítica, de alguna manera, ¿no? Así es. Entre los productores tradicionales y algunos de ellos organizados en la OPEP, y que han sido los que a través del tiempo han tenido una mayor participación en la producción de crudo, aunque la OPEP de hoy día no es la misma de hace unas décadas, y aquellos países que han querido y han ido incrementando su producción, entre los cuales está Estados Unidos, entre los cuales, por supuesto, tiene aspiración de incrementarla México, es el caso de Brasil, es el caso de Colombia. Y básicamente eso en parte explica la última decisión de la OPEP de no recortar el volumen de producción que está ofertándole al mercado y de darse la pela para que los precios bajen y se mantengan bajos. Ahora, como están las cosas, senador Iván, realmente es muy... O sea, Estados Unidos está en una posición de fuerza por su incremento a través del fracking, precisamente, de aumentar su producción, y se dice que puede llegar a alcanzar hasta los 10 billones de barriles diarios o un poco más en cuestión de un par de años. Con la crisis europea, con el decrecimiento del Producto Interno Bruto de China, pues hombre, Estados Unidos se va a ganar ese pulso, o ahí Irán y... Yo veo esto como una gran partida de póker, y las dos partes están presionando para ver el juego del otro. ¿Cuál es la ecuación acá? La OPEP dice, Estados Unidos pasó de 5 millones a 8 millones de barriles.
lo está haciendo con el fracking principalmente, y el fracking pues es mucho más costoso que la producción convencional. Entonces ellos van a querer llevar la apuesta para saber hasta dónde tiene Estados Unidos punto de equilibrio en su producción, hasta dónde empieza a perder Estados Unidos produciendo con un precio bajo. Y ellos pues tienen una herramienta a su favor, y es que Arabia Saudita, el punto de equilibrio de Arabia Saudita está entre 15 y 20 dólares, entonces tienen un espacio para presionar hacia abajo. A eso, Pero Arabia Saudita no trabaja con Estados Unidos de la sí, mano. porque hay otro elemento fuera de los de mercado que es interesante, que son los geopolíticos. Si usted mira lo que está ocurriendo también al interior de la OPEP, hay muchos países de la OPEP que están preocupados con el programa nuclear de Irán. Y ellos saben que con un precio cada vez más bajo del petróleo va a haber más posibilidad de presión internacional para que Irán acepte inspección y de pronto sustituya su programa nuclear con fines militares. ¿Por qué? Porque muchos de sus vecinos sienten la amenaza y no tienen capacidad para protegerse militarmente. Si lo llevan en un escenario de estos con las sanciones que tiene Irán, pueden ganar mucho más espacio geopolítico que el que tienen hoy en día o el que tenían 6 meses o un año atrás, donde Irán tenía un precio muy cómodo. Hoy el precio del petróleo está 15 dólares por debajo del precio presupuestado en Irán. ¿Quiénes son los accionistas, por ejemplo, doctor Lloreda, de Ecopetrol? O en todas las multinacionales que cotizan en este momento en la bolsa. O sea, una acción, por ejemplo, de Ecopetrol que llegó a estar por encima de 4.500 pesos y que en este momento está en 2.300, 2.400, o la de Pacific que llegó a alcanzar hasta 38.000, hoy que está por debajo de 20.000. Esos accionistas, muchos de ellos... Dos comentarios, Darío. El primero, en la línea de lo que el senador Duque estaba señalando, aquí estamos frente a un pugilato que va a requerir varios asaltos. Es decir, este es el primer asalto. Este es el primer asalto. Round. Y es el primer round. Es el primer round. Y en ese primer round, pues están midiendo fuerzas para ver básicamente quién aguanta más. Pero yo creo que debemos prepararnos para distintos rounds o distintos asaltos, porque aquí lo que se está definiendo es básicamente cómo se determina el mercado, básicamente, petrolero en el mediano y largo plazo. Entonces es un tema complejo. Infortunadamente, hay países que no van a tener capacidad de aguantar, o empresas que no van a tener capacidad de aguantar. Ahora pasemos a la segunda inquietud. En general, la industria petrolera es una industria que está acostumbrada a alguna volatilidad en el precio. Hemos tenido épocas de precios muy bajos, otras precios altos, y lo que uno debe entender cuando invierte en la industria petrolera es que esta es una apuesta de paciencia. De paciencia. Por eso incluso voy a ser un poco infiente en esto, y es cuando algunos amigos que tienen acciones en algunas de las empresas que usted ha mencionado, o en otras, me indican o me preguntan qué hacer, yo les indico, si yo tuviese una acción de alguna de esas empresas, yo no vendería, yo esperaría, yo no tengo la menor duda que en algún momento se va a recuperar, y además porque estamos hablando de empresas serias. A ver, senador Iván Duque, es evidente que con la caída en los precios se va a recibir menos ingresos por parte del Estado colombiano, por la vía de los impuestos, por la vía de las regalías, etcétera, etcétera. Hay una compensación, yo no sé si es del 50%, de qué magnitud, con la devaluación del peso frente al dólar, porque ya estamos hablando de niveles de casi de 2.300 pesos por dólar. En el neto, en el resultado neto, ¿eso qué va a significar para las finanzas colombianas en el año 2015 y sobre todo en el año 2016? Pues vea, Darío, aquí hay un tema que es muy claro. El gobierno nacional está enfrentando toda esta turbulencia, yo diría, con los calzones abajo. Y usted me va a decir, ¿por qué con los calzones abajo? En el mes de junio, el gobierno presentó un documento que se conoce como el marco fiscal de mediano plazo, que es la brújula de las finanzas públicas. Y el gobierno suponía, para los próximos años, que íbamos a tener precios del petróleo 97, 98, 100, 101, 105, y producción de petróleo que iba a estar 1.029.000 barriles el año entrante, y después podía llegar hasta 1.100.000 barriles. Esa realidad ha cambiado. Pero ¿qué hace que eso afecte las finanzas públicas? Por cada dólar que deja de recibir la nación con respecto a esa proyección, se dejan de recibir cerca de 400.000. Por cada dólar. Por cada dólar que cae frente a esa proyección, la nación deja de recibir cerca de 400.000 millones de pesos al año. Y por cada 10.000 barriles que decrecemos en producción con respecto a esa meta, dejamos de recibir... Del 1.100.000, dejamos de recibir cerca de 350.000, 370.000. Claro, la devaluación también es un factor.
Pero ¿qué ocurre aquí? La devaluación no se ha dado a la misma velocidad con la que está cayendo el precio del petróleo. Entonces, aún teniendo un escenario muy bueno de devaluación, se aceleró. Claro, pero aún teniendo un escenario muy bueno de devaluación, no alcanza a compensar los otros dos factores, las otras dos válvulas. Entonces, este hueco le puede llegar a costar a la nación el año entrante y sucesivamente entre 4, 5, 6 o 7 billones de pesos. Que habría que agregarle a los 12 billones y medio que en este momento está desfinanciado el presupuesto general. El ministro de Hacienda dice que algo de los 12.5 compensa la caída de precio, pero yo creo que en ningún escenario compensa la caída de precio tan estrepitosa que se dio. Y eso obviamente compromete las finanzas públicas. Y le digo algo muy interesante. Colombia no es un país petrolero. Colombia apenas representa el 1% de la producción mundial, cerca del 10% de la producción de América Latina, pero Colombia solamente tiene hoy reservas para 7 años. Eso quiere decir que si seguimos produciendo a un ritmo de 1 millón de barriles, de pronto esos 7 años se pueden volver 5 años. Y Colombia necesita tener más reservas. El doctor Llorea y sus estudios han dicho que necesitamos cerca de 400.000 millones de barriles de, 400.000 millones de barriles de reserva o 10.000 millones de barriles de reserva. Eso implica mucha inversión, exploración. Y la carga tributaria que hay hoy en el país, las condiciones de inversión, que las consultas previas se demoren cerca de 14 meses, que las licencias ambientales se demoren cerca de 16 meses, hace que para el sector invertir sea muy complicado. Y también el doctor Llorea y la asociación han tenido unos escenarios de producción que están por debajo de las metas del gobierno en más de 150.000 barriles. Pero es que usted no ha mencionado un factor que usted lo conoce muy bien, doctor Llorea también, que es el del orden público. O sea, estamos en un escenario bailando con la más fea porque continúan los atentados al oleoducto, Caño Limón Coveñas, el petróleo en un alto porcentaje se está teniendo que sacar hacia los puertos de exportación vía terrestre, las tractomulas, en fin, las llamadas niñeras, los carrotanques, encareciendo enormemente el precio internacional de cada barril. Mientras que otros países no tienen ese rollo que tiene Colombia con los atentados y las extorsiones y las amenazas de las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué? A ver, ¿cómo vamos a solucionar eso? Varias cosas. Lo primero, en relación con el impacto. Debido a que en el primer semestre del año el precio del barril estuvo alto, entonces al concluir el año el promedio, y esto básicamente para lo que tiene que ver con el impacto hacia el 2015, el promedio no va a ser tan fuerte. Pero uno podría más o menos anticipar que va a ser un golpe entre 1 y 2 billones de pesos en el 2015. Esto con un promedio más o menos de $90 el barril, si somos optimistas. Y con una producción inferior al millón de barriles, cerca 980. Cerca de millón de barriles. En relación con el año 2016, el impacto del 2016 es el que se empieza a construir en el 2015. Entonces, si en el 2015 tenemos un precio del barril, por ejemplo, en $70 el barril, y esto descontado el efecto... Se puede estimar, más o menos sí, y esto descontado... Esto sería realista. Sí, descontado básicamente el efecto de la devaluación del peso, que hay más o menos dentro de 350 mil millones de pesos por dólar que deja de recibir el Estado, estaríamos hablando más o menos de 8 billones de pesos de menos hueco en el año fiscal, 2016. Exactamente, hacia el 2016. Obviamente, en los años subsiguientes, pues va a depender de qué ocurre básicamente con el precio del petróleo. Obviamente, si pensamos, digamos, si el promedio del barril es más bajo, $65, pues estamos hablando entonces ya de 9, 10 billones de pesos. Entonces, ese es desde el punto de vista del impacto fiscal. Ahora, ¿qué le pasa a las empresas? Que es muy importante. Las empresas a nivel internacional, a nivel nacional, pues todas se ven golpeadas por la caída en el precio del barril, ¿cierto? Y todas se ven obligadas, lo primero, a apretar sus gastos. Pero lo que es muy importante, que es lo que nos preocupa sobremanera en el caso de Colombia, es que se ven obligadas a ser mucho más selectivas en la inversión. Y cuando uno va a tener problemas, seguramente de caja, lo que busca entonces principalmente es invertir en producción, porque eso le permite tener caja y pasar, comillas, la época de vacas flacas, en lugar de invertir en exploración donde son tantas las incertidumbres. Y las trabas también. Claro. Entonces,
¿Cuál era una de las preocupaciones que tenemos en Colombia? ¿Cuál es? Que cuando más necesitamos explorar, casi duplicar la actividad exploratoria, es donde no solo se caen los precios, sino que, como usted lo estaba señalando, operar en Colombia es difícil, es costoso y pues llega la reforma tributaria. Entonces, eso lo que nos obliga básicamente es a preguntarnos cómo lograr que Colombia, en un escenario complejo internacional, pueda continuar siendo competitivo. Esa es la gran pregunta. Vamos a hablar dentro de unos segunditos aquí en Caracol Internacional, en Entérate, también precisamente de lo que aspira el gobierno en materia tributaria y cómo podría comportarse la economía del próximo año a la luz de la desinversión o de un menor ritmo de crecimiento de la inversión extranjera y también nacional, a la luz del estado de la industria y el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Proyecto de reforma tributaria con un país que está abierto en este momento porque hay más de 15 tratados de libre comercio para esta coyuntura con una reforma, según algunos analistas que dicen que tenemos un proyecto de reforma tributaria en una situación que no es para esta coyuntura, precisamente por la competencia que significa los tratados de libre comercio con otras naciones mucho más fuertes que nuestro y que están poniendo en jaque a la industria colombiana. Con un panorama como el que acaban de describir nuestros dos invitados, ¿por qué será realmente que el gobierno se empecina en sacarla adelante, senador Iván Duque, no obstante la oposición de los gremios, de la producción, de algunos sectores políticos en el Congreso, incluso amigos de la Unidad Nacional del presidente Santos, no obstante la cantidad de estudios y documentos que indican que es una reforma inconveniente socialmente para el país? Pues yo creo, doctor Darío, que lo que detona esta reforma tributaria es el gasto público, porque hay que recordar que la razón por la cual la estamos trayendo a discusión es porque el gobierno tiene un presupuesto desfinanciado en 12.5 billones el año entrante. ¿Qué ha generado esa dinámica? Digamos que en los últimos 3 o 4 años el presupuesto venía creciendo al 11% y la economía al 4%. Eso quiere decir que veníamos gastando mucho más que el ritmo de crecimiento de la economía. 2. En los últimos 4 años hubo también excesos de gasto en algunos sectores. Solamente en la nómina, en la rama ejecutiva, aumentamos casi 18.000 cargos y el costo aumentó en un 92%. Tuvimos un gasto grande en materia de publicidad y eventos los 2 últimos años que sumaron 2.3 billones de pesos. Y así uno podría enumerar otras series de elementos de gasto. ¿Qué hacía que el gobierno pudiera tener ese gasto con un déficit bajito? La renta petrolera. En la medida que siguiéramos teniendo ese sifón de esa bonanza, podíamos darnos el lujo de gastar mucho con un déficit relativamente pequeño. Era como ganarse una lotería petrolera. El gobierno se enfrenta con el año 2015 y se da cuenta, primero, que va a tener una carencia de recursos por la disminución de los precios del petróleo, y que no va a poder cumplir la regla fiscal. Y que tiene que obligatoriamente financiarla. Y ha decidido hacerlo con una reforma tributaria improvisada para un periodo muy largo, y es una reforma que afecta la inversión, el ahorro, un sector importante de la clase media y genera muchas distorsiones tributarias. Yo creo que es muy importante para un país tener una política tributaria que responda a cuáles son los objetivos que queremos trazarnos en los próximos años. Y que sean reglas estables. Mire, por ejemplo, lo siguiente, uno tiene un país en Colombia donde más del 50% de los trabajadores están en informalidad. Si usted quiere tener formalización, tiene que tener empresas, tiene que tener empleo, y el sistema tributario no puede ir en contra de ese objetivo. Segundo, usted quiere un país que también aproveche la renta petrolera, pero diversifique hacia nuevos sectores, le dé estímulos al sector industrial. La industria lleva cayendo 2 años seguidos, en el último trimestre cayó 1.4%. El crecimiento ese año va a ser mínimo. Y algo trágico, mire, 13 de los 25 sectores industriales van para el piso. Entonces uno se pregunta, ¿esta reforma realmente va a aliviar las situaciones del país o apunta hacia lograr esos objetivos? O, como digo yo muchas veces, se va a convertir en un salvavidas de plomo. Yo siento que se está convirtiendo más en un salvavidas de plomo. Al fondo. Al fondo. Doctor Lloreda, al sector petrolero, como lo ha dicho el senador Iván Duque, ¿realmente cómo le pega? Porque ustedes son realmente la gallinita de los huevos de oro de los ingresos de este país. Darío, yo no tengo dudas sobre que el propósito del gobierno no es golpear a la industria petrolera. Es conseguir recursos. Sí. Pero infortunadamente la reforma, tal como está planteada,
golpea de una manera desproporcionada a la industria petrolera. Y la golpea de distintas maneras, a través no solo del impuesto a la riqueza, a través de una propuesta de CRE, en nuestro sentir totalmente oneroso, también incluso con los gravámenes a los movimientos financieros. Al paso que vamos, esta industria va a terminar pagando más del 20% de la reforma tributaria. Del total, de lo que espera el gobierno. Que son más o menos 2.6 billones de pesos por año. Esta cifra, 2.6 billones de pesos, es casi la mitad de una reforma tributaria, ¿no? El equivalente a una campaña exploratoria durante un año. Entonces, lo que infortunadamente muchas empresas tendrán que decidir es entre pagar impuestos o invertir, y tendrán que pagar los impuestos. Entonces, no tenemos la menor duda que esto no solo va a impactar la exploración con unas reservas tan precarias como las tenemos, sino que también va a afectar la producción, porque tanto en casas matrices, ya en razón de la caída del precio del barril, como también en Colombia, se van a ver la disyuntiva dónde invierten, en qué invierten. ¿Se lo están pensando en este momento? ¿Usted tiene información de algunos inversionistas de estas multinacionales que dicen, íbamos para Colombia, pero como nos cambiaron las reglas del juego, como nos van a meter una reforma tributaria que es altamente inconveniente, pero vamos para México o nos vamos para otro lado? ¿Ya tiene ese dato? Colombia está a puertas de perder competitividad, y de perder competitividad por tres factores. Uno, pues por supuesto, porque en muchos países se están poniendo las pilas precisamente para ser más atractivos a la inversión extranjera. Lo segundo, porque como lo hemos hablado, pues en Colombia operar es costoso, es difícil. Y lo tercero, en razón del régimen fiscal cambiante. Cuando vemos, por ejemplo, el impacto de la reforma, esto va a terminar significando que lo que conocemos como el government take, que es aquella porción de cada dólar que le ingresa a la industria, que queda en el gobierno, que hoy es del 70%. 70, o sea, 70%. De cada $100 que entren, 70 se queda con ellos en vez del Estado, digamos. Por eso yo he indicado una y otra vez que esta es, primero, la industria más grave que tenemos en Colombia. Lo segundo, que los verdaderos dueños de la producción petrolera en Colombia son los colombianos, porque el 70% de cada dólar que le ingresa... ¿Sin riesgos de ninguna naturaleza? No, sin correr riesgos. Los riesgos los corren las empresas. Y lo otro es porque cuando ya sumamos renta y CRE, vamos a terminar básicamente con una tasa, digamos, de renta de valor del 43%, cuando México está en 30%. Perú está bajando al 26%. Estados Unidos está entre el 15 y 35%, depende del estado. Canadá es 15%. Entonces, estamos realmente a puertas de perder competitividad, y eso en un escenario de crisis, de baja de precios, es tremendamente grave para el país. Sin contar con el problema de orden público, porque usted ya menciona el término de más exploración, más agresivamente para precisamente tratar de aumentar las reservas. ¿Quién se mete al Putumayo con la situación de orden público? Porque allá no se puede. Viene el secuestro, viene la extorsión, vienen las amenazas, etcétera, etcétera, y con las trabas realmente que tiene el Estado colombiano en materia de licencias ambientales, todo lo que usted mencionaba, doctor Iván Duque, el panorama no es nada grato, es un desafío enorme para el gobierno. Ya regresamos a nuestro último segmento. ¿Para dónde va la economía colombiana? Regresamos, y muy interesante realmente lo que hemos escuchado en el día de hoy acerca del impacto de la caída en los precios del crudo y para lo que va a significar eso para Colombia en materia de ingresos. ¿Qué hacer, doctor Iván Duque? ¿Qué hacer? O sea, el gobierno, ¿qué otras alternativas tiene para tratar de compensar ese déficit que en este momento enfrenta sin este tema petrolero de 12 billones y medio? Déjenme primero, me refiero a la parte petrolera de la mano con las finanzas públicas. La próxima semana vamos a tener un debate en la Comisión Tercera del Congreso para discutir este problema y buscar soluciones. ¿Por qué? El sector petrolero, como le digo, no somos petróleo dependientes, o sea, somos petróleo dependientes en Colombia. 30 billones de pesos de las finanzas públicas dependen de este sector. 50%, más del 50% de las exportaciones dependen de este sector. Y algo más dramático, más del 40% de la inversión extranjera depende del sector. Y para que lo entiendan toda su audiencia, doctor Darío, el sector consume de la economía colombiana cerca de 35 billones de pesos al año, donde el 50% es consumo local
y el otro restante es consumo nacional. Es decir, es un sector que está altamente integrado a la economía colombiana. ¿Qué le preocupa a uno? Esta carga tributaria para un país que necesita consolidar 4.000 o 10.000 millones de barriles de reserva, necesita mucha inversión. Y la reforma tributaria la está espantando. ¿Qué hacer? En 3 palabras. ¿Qué hacer? Primero, yo diría retirar el proyecto, simplificarlo y pensar en una reforma estructural. Si usted me lo pregunta de esa manera, le digo, lo primero que va a hacer la Nación es financie solamente el año 2015 y aproveche que todo el sector productivo, todos los partidos políticos estamos dispuestos a discutir una reforma estructural pro inversión, pro empleo, pro formalización. ¿Qué hacer, doctor Lloreda, desde su punto de vista del sector petrolero? Darío, lo primero es entender que esta industria tiene la capacidad de producirle recursos aún más importantes al Estado. Cada 100.000 barriles adicionales en producción diaria de petróleo son 3 billones de pesos adicionales al gobierno, que recibe el gobierno. Entonces nos parece que lo fundamental en este momento y ante todo es buscar que esta industria continúe siendo competitiva. Retirando el proyecto, simplificándolo y dejándolo para el año 2015 identificando cómo lograr atenuar el golpe de la reforma tributaria para que esta industria no salga lastimada. Porque al lastimarse esta industria, aunque ese no sea el propósito del gobierno, infortunadamente no solo afecta a la industria, pero tiene un efecto perverso y este termina sembrando una semilla que puede a la vuelta de unos años terminar germinando en lo que sería realmente una situación fiscal, una crisis fiscal sin precedentes para Colombia. A ver. Si usted viviera en el exterior, estuviera viendo este programa de Caracol Internacional, de Entérate, dice, bueno, con ese panorama yo sí pensaba darme una pasadita por Colombia, conseguir unos asesores, tengo $100.000. ¿Usted los traería a Colombia el próximo año? Darío, le soy muy franco, y aquí yo tengo de pronto una opinión sesgada. Yo creo en Colombia, a pesar de sus dificultades. Yo creo que yo pensaría varias cosas. Primero, en qué sectores, y segundo, cuáles van a ser las cargas tributarias que voy a tener que pagar. Yo creo que algo se alcanzó a corregir frente a la propuesta original del gobierno, que iba a convertirse muy gravosa para aquellos colombianos que tuvieran patrimonio en los Estados Unidos y en Colombia. Eso algo se alcanzó a corregir, entre otras, nosotros le hicimos le prendimos esa luz de alerta al gobierno, porque una persona que tuviera ahorritos en los Estados Unidos, ya tuviera su casa allá y quisiera venir a invertir en Colombia, tendría que declarar los 2 patrimonios y prácticamente tendría que pagar impuestos allá y acá. Se logró corregir eso para que fueran descontables los impuestos y que no se considerara como residente fiscal en Colombia alguien que tuviera más del 50% de su patrimonio por fuera. Pero aún así, yo creo que la tasa de cambio le va a permitir a esa persona venir y gastar en Colombia y la platica que le mandaba la mamá le va a rendir un poco más, pero sí creo que lo que estamos haciendo con esta reforma es de pronto generarle más preocupaciones a esos colombianos. ¿Habrá más empleo, menos empleo, reducción en el empleo? Doctor Darío, así como está la reforma. Como estoy viendo la reforma, en los sectores que están llamados a generar empleo, yo no creo que van a generar más puestos de trabajo. ¿En el suyo? No, Darío. ¿Van a desenganchar gente? ¿No van a contratar más? No, infortunadamente, pues, al tener que apretar gastos el sector, pues eso termina, infortunadamente, con cabezas. Es que mire. Ahí yo creo que el tema, un poco de fondo, es que yo creo que aún estamos a tiempo. De corregir. No, de corregir. Y ahí es donde yo, como colombiano y como presidente de la ACP, pues tengo, así sea, una esperanza muy menguada de que el gobierno nacional y el Congreso de la República entiendan que tal como está planteada la reforma tributaria nos va a ser menos competitivo y esto a la vuelta de unos años va a ser una debacle para el país. ¿Iba a agregar algo adicional? Pues es que yo veo con preocupación la industria, solamente la industria del doctor Lloreda, la que él representa, genera cerca de 120.000 puestos de trabajo, 70.000 calificados, 40.000 no calificados. Si se le aumenta la carga tributaria al sector, el sector no va a tener más remedio o de salir de gente o dejar de contratar personas. Y yo creo que eso no responde a los objetivos que queremos trazarnos como país. Confiemos en que el gobierno sea sensato, que escuche, que no sea tan obtuso, tan tosudo en sacar algo que parece verdaderamente inconveniente para los mejores intereses y el futuro del empleo, de la prosperidad, del desarrollo en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Darío, un placer. Gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.